Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Tengo la bondad de responder a la lista. Acevedo. Alvarado. Presente. Andy. Arteaga. Cabadiana. Calva. Dagua. Domínguez. Garcés. Presente. Domínguez presente. Garcés. Presente, Inge, buenos días. A ver si se despiertan. Mora. Presente. Peredo. Romero. Buen día. ¿Quién habló? ¿Romero? Romero, presente, ingeniero. Inge Peredo, yo sí. No se te escuchó. Solís. Presente, Inge. Tapuy. Presente, ingeniero. Torres. Y Vargas. Presente, ingeniero. Listo. Vamos a continuar entonces con la clase. Profe, Sí, dígame. Inge, yo el miércoles 13 yo sí asistí, pero que asistí tarde yo, pero yo sí estuve en clase. Ya no es Tengo culpa. falta. Ahí sí ya no puedo hacer nada. Oh. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver. Bueno, habíamos quedado en este ejercicio que ustedes no hicieron bien los cálculos y quedó por revisarse, ¿sí? Está pendiente una evaluación que no le he hecho todavía. Bueno, esto hay que revisar. Y entramos a ver lo que es la parte cinemática. Habíamos estado hablando sobre el movimiento rectilíneo, ¿sí? Y sacábamos algunas ecuaciones, explicamos las características del movimiento rectilíneo, definimos algunos parámetros como son velocidad, desplazamiento, vector posición, distancia y rapidez. Creo que hasta ahí nos quedamos. No hemos hecho ni un ejercicio todavía, ¿no es cierto? Ya hicimos, déjenme ver. Vamos a ver si hemos hecho algún ejercicio. No solo hemos explicado la parte de la teoría, ¿no es cierto? Pero parece que yo ya hice algún ejercicio con ustedes. Allá el vector... No hice ningún ejercicio de movimiento rectilíneo todavía con ustedes, jóvenes. Ah, no, sí, ya está. ¿Qué velocidad se requiere para que una partícula se desplace a una longitud de 5 metros en medio segundo? Ya, sí hemos estado haciendo ejercicios. Constante, ya, sí. ¿Qué distancia recorre un vuelo? ¿Alguna rapidez constante? Ya hemos hecho. Ya, ok. Listo, hemos hecho ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme.
Es sumamente fácil. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al movimiento rectilíneo uniforme? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Sí? A ver, voy a ir preguntando. Porque ustedes solo entran a dormirse nomás. A ver, señorita Garcés, creo que es. Aquí tengo como Garcés, no sé si es. ¿Qué nos puede decir acerca del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué es? ¿Qué entiende usted? Hola, Inge. Cuando es un movimiento, cuando está en trayectoria. Todos los movimientos describen una trayectoria. Ya, todos los Sí. movimientos. Unos describen una trayectoria circular, otros describen trayectoria parabólica, otros describen trayectoria eh, en el plano, otros trayectoria verticalmente hacia arriba, verticalmente hacia abajo. Son distintas trayectorias. Yo quiero saber rectilíneo uniforme, la palabra lo dice. Ya, es un movimiento rectilíneo, Inge. Ya, pero ¿a qué hace alusión con la palabra variado? Podría ser que cambia. ¿Cambia qué? Cambia de movimiento. ¿Se convierte en movimiento circular? No, podría ser en un movimiento constante. Pero Rectilíneo. si dice variado. Mm, Ese es el problema, que podría no, ser. ya a la edad de ustedes tienen que saber lo que estudian, no pueden estar así nomás, ¿sí? Rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿ya? Entonces la señorita Garcés dice que es un movimiento constante, pero que cambia de movimiento. Imagínese eso, decirle a un estudiante de primero de bachillerato que estudia esto. ¿Qué cree que le diría? No te entiendo, papayas, le diría. ¿Qué es que me estás diciendo, no es cierto? Bueno, a ver, vamos a ver si alguien más tiene una idea por ahí. Veamos a Jefferson Tapuy. ¿Qué nos puede decir sobre el movimiento rectilíneo uniforme variado? ¿Qué entiende usted? A una velocidad constante. ¿Cómo? Va en una trayectoria recta, como el nombre Ya, mismo de rectilíneo, o sea, va recto, en una dirección. ya. Más conocido como el MRV. Movimiento rectilíneo uniforme variado, ya. Bueno, vamos entonces a hablar. Yo lo voy a hacer un resumen. Ustedes en el texto tienen todo lo para que repasen la teoría, se empapen. Yo lo que hago aquí es hacer un resumen más o menos de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Sí. A ver, vamos a dibujar. Esta barra me estorba. Muy bien. Entonces, empecemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una partícula que se está moviendo en esta dirección, recuerden que no tengo regla aquí, nunca pude encontrarla. Entonces nos va a salir unos gráficos pésimos. En el otro nos sale mucho mejor, pero en cambio no funciona, se cuelga. Ya, este es el movimiento de una partícula que se mueve en una línea recta. Esta para mí es una línea recta. Por eso dice movimiento, quiere decir que se está moviendo. Rectilíneo, es decir, en línea recta. ¿Por qué dice uniforme variado? Uniforme, es decir, que va variando uniformemente. Por ejemplo, si de aquí a acá hizo 2, en el siguiente puede hacer 4. En el tercero puede hacer 8.
2 se dice, o sea, varía uniformemente. Pero ¿qué parámetro es el que varía? El parámetro que varía es la velocidad. ¿Sí? Malo este software. Por una parte es bueno, pero por otra pésimo. Mejor era el otro antiguo que tenía yo. Bien, entonces tenemos que la velocidad, la característica aquí es la velocidad, ya no es constante. La velocidad es variante. ¿Sí? O sea, varía constantemente. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, aquí empezó con una velocidad 1. En este trayecto lleva una velocidad 2. Y en este trayecto 3, aquí tengo una velocidad 3. Y aquí una velocidad 4. Si ustedes se dan cuenta, yo he representado a propósito el vectorcito un poquito más grande. ¿Quién me dice por qué? Vamos haciendo preguntas, si no ustedes solo no participan. A ver, Robinson Mora, dime por qué le puse este vectorcito más grande en cada trayecto. Porque va incrementando la velocidad. Ya, muy bien, sí. Ya hablé de que la velocidad es variante. Entonces tengo 3. Tengo tiempos diferentes, ¿no? O sea, los tiempos pueden ser iguales, pero las distancias ya no son iguales, ¿sí? De acá a acá recorrió una distancia 1. Y de aquí a acá recorrió una distancia 2. Y de aquí a acá recorrió una distancia 3. Sí, miren, aunque el tiempo 1 podemos nosotros decir que es igual al tiempo 2, igual al tiempo 3, y igual al tiempo 4. Hay algo en que en cambio las distancias son diferentes. ¿Quién me dice por qué son diferentes las distancias? Distancia 1, 2 y 3 nomás tenemos. Porque a mayor velocidad, mayor distancia. Correcto. Muy bien. Entonces varía. Vamos entonces a definir lo que es la velocidad, la variación esa. Entonces nosotros decimos, a ver, existe una variación de la velocidad. Este símbolo significa variación. ¿Con respecto a quién? A la variación del tiempo. Esto nos da origen a una magnitud escondidita por ahí que se llama aceleración. Sí, entonces vamos a definir lo que es la aceleración. Y decimos que la aceleración no es otra cosa que la variación, el cociente de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Eso se llama la aceleración. Entonces, podemos decir esto, que A significa aceleración delta B, variación de la velocidad. Y delta T, variación del tiempo. Bien. Entonces, hasta aquí lo que vamos es interpretando, ¿no es cierto? Tenemos una partícula, un cuerpo, un móvil, lo que quieran llamarle usted, que se está moviendo en una línea, en una trayectoria. Ustedes
Algunos no entienden lo que es trayectoria. ¿Sí? Ya, una trayectoria en línea recta. Y la velocidad ya no permanece constante, sino que es variante. Entonces, al cociente entre esa variación de la velocidad y el intervalo de tiempo se conoce como la aceleración. ¿Cuál es la característica de este movimiento? Es que la aceleración es constante. La aceleración de la partícula es constante. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes, con respecto al concepto en sí, a entender qué es el movimiento rectilíneo uniforme variado? Que podemos decir que es el movimiento de una partícula que se mueve en línea recta y que la velocidad varía con respecto al tiempo. Y esa variación de la velocidad genera una magnitud llamada aceleración. Y esa aceleración es constante. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, una vez que ya hemos definido esto, podemos anexar algo más. Entonces, sabemos que la variación de la velocidad es igual a la velocidad final de la partícula menos la velocidad inicial. Por lo tanto, también nosotros podemos definir que la aceleración, como era igual al cociente de la variación de la velocidad con respecto al tiempo, también podemos escribirla como velocidad final menos velocidad inicial dividido entre el intervalo de tiempo. ¿Sí? Así también diríamos que es la aceleración. Bueno, esto es en sí el movimiento rectilíneo uniforme variado. No hay nada más que hablar. Ahora, para nosotros poder calcular ciertos parámetros, ciertas magnitudes que intervienen en este movimiento, hacemos el estudio y la deducción de algunas ecuaciones matemáticas, ¿sí? Algunas ecuaciones matemáticas del movimiento rectilíneo. Ya, y vamos a hacer uso de las gráficas. No voy a dar gráficas porque más pierdo bastante mi tiempo y poco se toma, ya que en los exámenes, especialmente en los exámenes, no hay como tomar que ustedes realicen una gráfica de la velocidad versus tiempo, porque solo es de respuesta de seleccionar verdadero o falso y seleccionar. En las evaluaciones sí, pero hay cosas más importantes que tomar que eso. Bien, entonces, pero sí nos vamos a valer de una gráfica. De una gráfica para demostrar una fórmula nomás. Si, por ejemplo, tenemos nosotros aquí la gráfica. La gráfica de la velocidad versus el tiempo. ¿Sí? Como este movimiento es variado, en este punto, en estos puntos de aquí, nosotros tenemos una velocidad inicial. Acá ya va a haber una velocidad final, una velocidad 2, ¿no es cierto? Entonces, para aquí el tiempo, y nosotros vamos a tener una línea algo como esto. ¿Qué quiere decir? Que para un tiempo 1, para un tiempo 2 y para un tiempo 3. Para un tiempo 1 y aquí para un tiempo 0. Para un tiempo 2 y para un tiempo 3. ¿Qué estamos diciendo? Mira, para un tiempo 0 la velocidad inicial ya tiene un valor. Recuerde que en esto medimos la cantidad, por ejemplo, puede ser aquí un 10, puede ser aquí un 20, puede ser más arriba un 30. Cuando el tiempo es 0, miren, la velocidad inicial ya tiene un valor de 10. Cuando el tiempo es 1 ya tiene un poco más. Cuando el tiempo es 2 ya tiene un poco más. Y finalmente cuando el tiempo es 3 segundos, digamos ya está en 20. ¿Sí? Bueno, el área que se nos forma debajo de esto representa
el desplazamiento. ¿Sí? Aquí hay una área que se nos está formando. Sí, toca. Hay un área que se nos está formando bajo esa curva, ¿no es cierto? Bajo esa curva. Recuerden que en matemática curva se llama a cualquier cosa que esté por encima del eje X y del eje Y. Le llamamos curvas. Pues una curva recta, por decirlo, aunque es contradictorio decir eso, pero se llaman curvas a las gráficas. Bueno, tenemos bajo esa recta, diríamos, pero yo le llamo curva, tenemos un área que se nos está formando. Pero ese es el área de un trapecio. Entonces, el área de un trapecio, ¿a qué es igual? Pues vamos a darle forma a ese trapecio nosotros, ¿no es cierto? Y ese trapecio más o menos está así. Más o menos ese trapecio está así. Bien. Sí, si le damos la vuelta. Desde aquí hasta acá, esto, ¿qué viene a ser para nosotros? Las velocidades, ¿no es cierto? Desde este punto, hagan cuenta que este punto lo estoy tomando. Desde este punto a este punto, esto viene a ser aquí la velocidad inicial, aquí la velocidad final. Así tendríamos, ¿no es cierto? Entonces, pero esta área pequeñita de aquí a acá viene a ser la velocidad inicial. Esta longitud, perdón. Y esta longitud desde aquí a acá viene a ser la velocidad final. Y todo este lado recto que está aquí viene a ser la altura. La altura, pero es el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, recordando por ahí, decimos, bueno, el área de un trapecio, el área de un trapecio, ¿a qué es igual? A la semisuma de las bases, es decir, base menor más base mayor, ¿sí? Entre 2 y multiplicado por la altura, que en nuestro caso es tiempo. ¿Sí? El área de este trapecio. Entonces, el área de este trapecio va a ser igual ¿a qué? A la velocidad inicial más, perdón, más, recordemos que la velocidad final tiene una ecuación. Bueno, vamos a dejarlo así. Primero, a ver, velocidad, no puedo hablar bonito. Ya dejamos velocidad final sobre 2 y por el tiempo. No hemos hecho ningún cambio. Quiero hacerle una interpretación. Pero ¿qué representará a nosotros el área? ¿Qué representará? ¿Quién me dice qué representa esta área? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Bueno, vamos a deducirlo con ustedes mismos. El diámetro. Diámetro, bueno, verán, como nosotros tenemos que la aceleración, le vamos a quitar los vectores ya que es en línea recta y recuerden que los módulos coinciden ahí en línea recta. Tenemos esta ecuación que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad iniciales, ¿no? Sobre la variación del tiempo, que es el tiempo, ¿ya? Le dejamos así. Pasemos a multiplicar el tiempo por la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pasemos a sumar la velocidad inicial más la aceleración por tiempo es igual a la velocidad final. Entonces, podemos tener una ecuación
que es la primera ecuación ordinaria, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esta ecuacioncita hay que tenerla en la mente. Y yo creo que me va a pegar COVID, que me siento con la garganta hecho pedazos. Ya. Esta ecuación hay que tenerla presente. La ecuación 1 le vamos a llamar ya. Valiéndonos de esa ecuación 1, a ver, aquí hay que trazar una línea para no irnos perdiendo. Ya. Entonces ahí sí no nos vamos perdiendo. Sé hasta dónde moverme hacia arriba y hacia abajo. Listo. Entonces si nosotros nos valemos de esto, ¿qué podemos decir? Miren, tenemos esa ecuación 1. Pero habíamos dicho que el área de ese trapecio era igual a la velocidad inicial más, recordemos cuánto vale la velocidad final. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces reemplazamos ahí velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y por el tiempo y todo esto sobre 2. Lo que hemos hecho es sustituir lo que vale la velocidad final en esta ecuación de aquí. Aquí hemos sustituido lo que vale la velocidad final aquí. ¿Sí? En vez de poner velocidad final, lo hemos puesto velocidad final más aceleración por tiempo y todo por 2 y multiplicado por el tiempo. Bueno. No sé qué tiene. Se está calentando demasiado la máquina. ¿Qué será? Ok. Entonces continuamos y ponemos 2 veces la aceleración. Aunque podríamos poner esa. No. Vamos a hacerlo así. A ver. Dejémoslo todavía tranquilo a ese 2. La aceleración va a ser igual a que a 2 veces la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Todo esto por tiempo y sobre 2. Aceleración es igual a 2 veces la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todo esto sobre 2. ¿Sí? Eso tenemos en un principio. Entonces tenemos que esta área es igual a velocidad inicial por el tiempo y más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Porque hemos dividido el primer término. Este primer término dividido para 2 se va y queda velocidad de tiempo. Este término dividido para 2 queda esto. Y entonces esta área representa el desplazamiento. Entonces el desplazamiento no es otra cosa que el producto de la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya tenemos una ecuación 2 para estudiar, para calcular el desplazamiento en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. Entonces, ¿qué representa el área de un trapecio? El área de esa curva en el movimiento rectilíneo uniforme de la gráfica velocidad versus tiempo no ha sido otra cosa más que el desplazamiento. ¿Sí? Y de ahí nosotros sabemos que el desplazamiento, ¿a qué era igual? A la posición final menos la posición inicial. Entonces podemos decir que la posición
final, ¿sí? Bueno, vamos a reemplazar aquí en desplazamiento esa ecuación para que vean paso a paso cómo sale. Entonces, en vez del desplazamiento, ¿qué vamos a poner? Posición final menos posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la posición de una partícula, ¿a qué ha sido igual? A la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es la ecuación que nos permite describir la trayectoria de una partícula en función del tiempo, que no es otra cosa que una ecuación cuadrática. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bien, continuemos entonces. Vamos para la parte más de acá. Ya hemos concluido. Bueno, entonces vamos nosotros a despejar el tiempo y a sacar otra ecuación matemática. Verán, entonces tenemos lo siguiente. Acá. Tenemos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Yo creo que esta sería la ecuación número más importante, la 1 de todo, la definición del movimiento. Pero nosotros vamos a despejar el tiempo de aquí. El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre aceleración. ¿Sí? Vamos a tener esta ecuacióncita ahí despejada del tiempo y vamos a reemplazarla en el desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial, pero recuerden que el tiempo es velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración más un medio de la aceleración que multiplica a quién, al tiempo al cuadrado, es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, pero al cuadrado. Sí, así quedaría esto. El desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por la velocidad final, ¿sí? Menos velocidad inicial al cuadrado sobre aceleración. ¿Ya? Sí, si multiplicamos esto nos queda velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Más nos queda aquí 1 sobre 2 veces aceleración al cuadrado. No, pongámosle así, todavía no. Hay que simplificar y desarrollar, no me van a entender. Entonces esto nos quedaría aquí un medio, ¿sí?, de la aceleración que multiplica a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la velocidad final por la velocidad inicial, binomio al cuadrado, y más el cuadrado de la otra, que sería velocidad inicial al cuadrado. Todo esto sobre aceleración al cuadrado. Ahí sí ya. Bien, perdón un ratito, voy a hacer algo, limpiarme un poquito la nariz en el baño, ya regreso.
Listo, chicos, ya volví. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el desplazamiento no es otra cosa que... Vamos a dejar esto como está. Velocidad inicial por la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado sobre la aceleración. Más, miren, aquí puedo simplificar esta aceleración con un cuadrado. ¿Y qué nos queda abajo? Nos queda un medio de la aceleración, ¿sí? 1 por la aceleración. Recuerden que este 2 queda y este A también. Y arriba nos queda velocidad final al cuadrado, menos 2 veces la velocidad final, por la velocidad inicial, y más la velocidad inicial al cuadrado. Entonces el desplazamiento va a ser igual. Vamos a sacar factor mínimo común múltiplo, aquí va a ser 2A. ¿Sí o no? 2A dividido para A me queda 2, que multiplica todo lo de arriba. 2 veces la velocidad inicial por la velocidad final, menos 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Más esto dividido para esto, me queda lo mismo. Es decir, velocidad final al cuadrado, menos 2 veces la velocidad final, velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el desplazamiento va a ser igual. El desplazamiento va a ser igual, miren. Este término de aquí con este término de aquí, por ser negativo se va. Y entonces me queda, ojo, menos 2 y más 1 me queda menos velocidad inicial al cuadrado. Menos velocidad inicial al cuadrado. Ajá.